Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver razones trigonométricas. Primero vamos a recordar los elementos que tiene un triángulo rectángulo. Todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto y lo vamos a señalar siempre de esta manera, ¿sí? Nuestro ángulo recto en este caso es el ángulo C. Y dos ángulos agudos. Recordemos el nombre de las letras griegas con las que vamos a trabajar. Esta letra es alfa y esta letra es beta, ¿sí? Entonces nuestros ángulos agudos son el ángulo alfa y el ángulo beta. Además recordemos también que siempre el lado opuesto al ángulo C, que es el que está enfrente, es la hipotenusa, ¿sí? Es decir que el segmento AB, así lo llamamos, es la hipotenusa. Bien, y los otros dos segmentos, en este caso el segmento BC y el segmento AC, son los catetos, ¿sí? Y dependiendo del ángulo con el que vayamos a trabajar en cada momento, vamos a llamarlos cateto opuesto o adyacente. Bueno, pero ¿de qué depende esto? El ángulo alfa, ¿sí? Si quiero trabajar primero con este ángulo, el cateto opuesto a él es el que está justo enfrente, ¿sí? Por decirlo así, siempre es más fácil para ustedes de esa manera. Entonces, en este caso, el segmento BC es el cateto opuesto a alfa, ¿sí? ¿Y quién es el cateto adyacente a alfa? Es el segmento AC, este que tenemos por acá. Bien, entonces, si voy a considerar trabajar con alfa, su cateto opuesto es BC. Su cateto adyacente es AC, ¿sí? Ahora hagamos lo mismo, pero con el ángulo beta, ¿sí? Si quiero utilizar este ángulo, voy a considerar como cateto opuesto el que está enfrente a beta, que sería el segmento AC, ¿sí? Entonces, en este caso es este el cateto que buscamos. Ahí está. Y el cateto adyacente a beta es este que tenemos por acá. Ahí. Que lo llamamos el segmento BC, ¿sí? Siempre guiándonos con estas letras. Las razones trigonométricas relacionan las longitudes de los lados con la amplitud de los ángulos agudos. Veamos cómo. Para calcular el seno de un ángulo cualquiera, ¿sí? Por eso escribí la letra X y no puse ninguno de los ángulos que tenemos acá en nuestro triángulo porque lo quise hacer de manera genérica. Para calcular el seno, entonces, de cualquier ángulo, lo que hacemos es calcular el cociente o la división entre el cateto opuesto al ángulo que hayamos elegido y la hipotenusa, ¿sí? Para calcular el coseno, hacemos también el cociente entre el cateto adyacente al ángulo con el que estemos trabajando y la hipotenusa. Y para hallar la tangente, el cociente también entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Veamos entonces cómo aplicar estas fórmulas en nuestro triángulo, ¿sí? Si yo quiero calcular entonces el seno de alfa, miro la fórmula a ver qué es lo que necesito, me pide el cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto a nuestro ángulo alfa? Fíjense que ya lo habíamos anotado por acá. El cateto opuesto a alfa es BC. Entonces escribo BC. Dividido por la hipotenusa. La hipotenusa dijimos que era el segmento AB. Entonces escribo AB. Bien, si quiero ahora hallar el seno, pero del ángulo beta, lo mismo, me piden el cateto opuesto, pero siempre recuerden, no va a ser el mismo que usamos antes, porque este era el cateto opuesto a alfa. El cateto opuesto a beta es el cateto AC. Y la hipotenusa, sí, en este triángulo siempre va a tener las mismas letras, ¿sí? Porque no cambia, la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Entonces es AB.
Aclaro esto porque en otro triángulo podemos llamarlo de otra manera, podemos quizás en vez de ponerle A, B y C, podemos ponerle cualquier letra, R, S, T, entonces ahí sí cambiaría el nombre de la hipotenusa, cuidado con eso. Luego, para hallar el coseno de alfa, necesitamos el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente a alfa? Este que está acá, A, C. Dividido por la hipotenusa, ¿sí? A, B. El coseno de beta, necesitamos cateto adyacente a beta, que es BC. Dividido por la hipotenusa, que es AB, ¿sí? Y por último, para hallar la tangente, necesitamos, la tangente de alfa, necesitamos el cateto opuesto al ángulo alfa, que sería BC. Esto dividido por el cateto adyacente a alfa, que es AC. Y para hallar la tangente de beta necesito el cateto opuesto a beta, que es AC, y dividirlo por el cateto adyacente a beta, que es BC. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido y que puedan completar sus tareas. Nos vemos en un próximo video y no olviden por favor suscribirse.